Capítulo 13, un respiro en la playa. Oficina de enfermería de la UA. Un atacante. Nunca he ido a uno de esos antes. Genial. Almik puso su cabeza entre sus manos mientras escuchaba nuevamente las palabras de despedida de Katsuko. El director Nezu lo miró largamente, sonriendo tristemente al número 1 antes de presionar el botón de pausa en el control remoto. Bueno, comenzó, recostándose en su silla de gran tamaño. Esto nos deja con un gran enigma. Almik escuchó a Recover y Girl emitir un leve zumbido, sin duda dándole al director una mirada poco impresionada. Por decirlo menos, Almik dejó escapar un bufido y volvió a mirar la pantalla. La imagen de Izuku, Ochako y Katsuki tirados uno contra el otro en el suelo, maltratados, desgastados y humeantes. Nunca abandonaría su mente, especialmente si tenía que seguir viéndola una y otra vez. Esta fue la cuarta vez. La primera fue presencial en la USJ. El segundo fue más tarde, ese mismo día, después de que los estudiantes fueron tratados y enviados a casa, donde todo el cuerpo docente de la USJ se había reunido para ver las imágenes de seguridad recuperadas para tratar de comprender cómo diablos había sucedido esto. El tercero había sido más tarde esa noche en la privacidad de su propia casa, donde podía observar la difícil situación de su estudiante y sus fusiones una y otra vez, aceptando el hecho de que la única razón por la que sus estudiantes fueron atacados fue porque alguien estaba después de él. La reunión actual se estaba llevando a cabo entre las únicas 3 personas en UA conscientes. Del secreto de Izuku, Almik, Nezu y Recover y Girl, todos reunidos en la oficina de la enfermera mientras la enfermera en cuestión cambiaba las sábanas de las distintas camas alineadas contra el fondo muro. Simplemente no entiendo cómo es posible, dijo Almik mientras levantaba la cabeza, con la frustración sangrando en su voz. Todos son jóvenes y saludables. No hay razón para que, después de una pelea, incluso así, todos se vean como, sus hombros cayeron. La pelea. Abandonó su voz mientras miraba sus manos esqueléticas. Como yo, Nezu tarareó mientras miraba al proero. Ciertamente es un enigma. Siempre habíamos asumido que el vapor y el calor que produce tu piel una vez que alcanzas tu límite se debía simplemente a tus lesiones. Sin embargo, ahora que Midori ya muestra los mismos síntomas, estoy empezando a pensar. En cambio, este es un efecto secundario de Oneforal. Comillas, pero no puede ser. Almik casi gritó, pasándose una mano por el cabello. Esto nunca me pasó cuando estaba en mi mejor momento, sin importar cuán cansado o agotado estuviera de la batalla. No fue hasta, esto, puso una mano sobre su estómago, justo donde sabían que estaba la cicatriz, que comencé a enojarme una vez que llegué a mi límite. Odio decirte esto, Yaji, interrumpió Recover y Girl, el huracán golpeando ligeramente el suelo si se dirigía hacia ellos. Pero tengo una teoría de por qué Oneforal pudo haber dejado a los niños en tal estado. Almik parpadeó sorprendido ante la pequeña mujer. Nezu se volvió hacia ella con curiosidad. Recover y Girl suspiró ante sus miradas y caminó entre ellos hacia su escritorio. Comillas, Midori ya alguna vez te explicó exactamente cómo funcionaba su fusión humana. Almik se movió torpemente en su asiento, sus labios se fruncieron levemente. Lo mejor que pudo. Como la mayoría de los niños, solo pudo aprender sobre su Kirk a través de prueba y error. Incluso entonces, antes de venir a la UA, solo se fusionó con otra persona. Su amigo Bakugo. Ante la mirada expectante de Recover y Girl, continuó. Puede fusionarse con alguien mediante contacto físico, fusionando sus cuerpos y conciencia en un nuevo ser, uno con su propia personalidad y un Kirk modificado similar al de quien quiera que sea con quien se fusionó. Recover y Girl la sintió, su rostro todavía sombrío. Comillas, ¿y qué podría causar que esa fusión se desintegre? Almik parpadeó ante la pregunta, frotándose la nuca mientras pensaba. Bueno, una vez que haya consumido demasiada energía, supongo. O haya recibido demasiado daño para mantenerse unido. Creo que mencionó que el fusión comenzará a tener dolor de cabeza cuanto más tiempo exista, actuando como una especie de cronómetro. Otro asentimiento. Eso coincide con lo que Midori ya me dijo cuando le pedí que me lo explicara. Recover y Girl sonrió levemente mientras tomaba una carpeta manila que estaba sobre el escritorio y comenzó a hojearla. Sin duda has elegido a un joven único para un sucesor, Yaji. Cuando le pido a un estudiante que me explique cómo funciona su Kirk, normalmente no espero que me entregue un cuaderno completo lleno de detalles. Almik sonrió con ella, adivinando qué había en la carpeta que sostenía. Ciertamente está lleno de sorpresas. Recover y Girl se rió entre dientes.
En efecto, se puso un poco seria mientras sacaba una página en particular. Comillas, Midori ya te dijo lo que sucede si un fusión se niega a desactivarse, incluso si ha llegado al final de ese temporizador. Almit levantó un poco la cabeza, luciendo cauteloso. No, aún no ha aparecido. Recovery Hill sacudió la cabeza con exasperación. Dudo que lo hubiera hecho. El hecho es que Midori ya ni siquiera lo sabe. Ante la mirada confusa de Almit, levantó una página en particular. Hasta que entró en UA, Midoriya, y por extensión, sus fusiones, nunca antes habían estado en una situación de combate. ¿Alguna vez? Katsuku ella miró a Almit para confirmarlo y continuó cuando recibió el visto bueno. Punto. Llegaría al final de su temporizador, siempre se desactivaría inmediatamente, porque estaba en una situación segura. No había ninguna razón para forzar su existencia más allá de su vencimiento. Almit reflexionó sobre sus palabras. Antes de animarse se le ocurrió una idea. Entonces, tal vez el estado en el que quedaron fue solo un inconveniente para su Kirk. Algo que sucede si se esfuerza demasiado. Recovery Hill y Nezu compartieron una mirada dudosa, para consternación de Almit. Es posible, dijo Recovery Hill vacilante. Pero dado lo mucho que su salud se parecía a la tuya, me inclino más hacia que Oneforal sea el factor común. El ceño de Almit se profundizó ante sus palabras. Comillas, como te imaginas, chica en recuperación, soltó un profundo suspiro, aunque no sabía si por su negación o simplemente por la situación. Cuando los miré a los tres, encontré algo preocupante por su condición. Todos tenían su parte de rasguños y moretones de la pelea, pero también compartían rasgos que, en circunstancias normales, no deberían ser posibles dada la situación. Periodo de tiempo, una gota de sudor corrió por el cuello de Almit. Comillas, ¿qué tipo de rasgos? Recovery Hill dejó la carpeta que sostenía y tomó otra, abriéndola para revelar un historial médico con el rostro de Ochako. Deshidratación severa, enúmero. Bajo nivel de azúcar en sangre. Signos tempranos de insolación. Signos de músculos desgarrados en todo el cuerpo. Levantó la vista para encontrarse con el rostro horrorizado de Almit. Nada que no pueda curar. Pero los paralelos entre su condición después de fusionarse y tu condición una vez que has alcanzado tu límite son difíciles de ignorar. ¿Cómo fue todo lo que Almit pudo decir después de un momento de silencio atónito? Recovery Hill cruzó las manos sobre su escritorio, luciendo como la instructora. Supongo que cada vez que Midoriya crea una fusión, esa fusión tiene su propia cantidad fija de energía que la mantiene en marcha. Cuanto más tiempo existe, más extrae de esta energía hasta que se agota, lo que la obliga a disolverse. ¿Qué pasó en la USJ? Sin embargo, rompió el molde. Creo que durante sus encuentros con Nomu, las triples fusiones de Midoriya llegan al final de su energía asignada, de ahí que el que Midoriya se refirió como Tsuzuru colapsara una vez que escapó con Aizawa. Sin esa energía, ella no podría mantenerse unida por más tiempo. Almit asintió levemente. Tiene sentido. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro triple fusión, Katsuchako? Duró mucho más que Tsuzuru, y también mucho más activo. Pero duró toda la pelea. Lo que me lleva a las preocupaciones sobre las condiciones de los niños. Si estoy en lo cierto, Katsuchako, de hecho, alcanzó el final de su energía asignada en el momento de la creación. Sin embargo, como Nomu todavía estaba activo y era una amenaza para sus compañeros de clase, parece, y los tres parecen estar de acuerdo en esto, que Katsuchako permaneció fusionado por pura fuerza de voluntad, manteniéndose unido a pesar del dolor que sentía a medida que pasaba el tiempo. Comillas, pero, ¿cómo es posible ante eso? El rostro de Recovery Hill se oscureció. Simple. Si Katsuchako se quedó sin su propia energía, tuvo que haber comenzado a extraerla de algún otro lugar para mantener la fusión. Almit la miró confundido. ¿Pero dónde? Luego, sus ojos se abrieron cuando un pensamiento lo asaltó. Coma Midoriya. Bakugo y Uraraka. Comenzó a drenarlos. La chica recuperación asintió lentamente. Dudo que haya sido una elección consciente, ya que su personalidad era la combinación de los tres. Midoriya dijo lo mismo cuando le pregunté al respecto. Sin embargo, me preocupa en qué condición habrían estado los tres si la pelea duró mucho más. Almit recordó la forma en la que encontró a los tres adolescentes cuando llegó a la USJ, su cuerpo emite ese vapor aterrador y tan familiar. Una imagen pasó por su mente. Los tres adolescentes que había llegado a cuidar cuando eran estudiantes y aprendices deformados en su imagen, con sus extremidades demasiado delgadas, sus rasgos demasiado afilados y hundidos. Comillas, ¿crees que
One Foral hizo esto. Recovery Girl tarareaba mientras hojeaba sus papeles. Punto. Se sabe que One Foral ha cambiado los quirks de sus poseedores anteriores antes. Sus cuerpos se ajustan al nuevo poder, y sus quirks siguen su ejemplo. Es posible que, sin One Foral, las triples fusiones de Midoriya simplemente fallarían. Se separaron como los normales una vez que se quedaron sin energía. Suponiendo que incluso fuera capaz de crear fusiones triples sin la influencia de One Foral. Almit se quedó en silencio mientras consideraba las palabras de la enfermera. Entonces, ¿qué haremos en el futuro? Lo vigilamos. Almit saltó ligeramente ante la jovial voz de Nezu, casi olvidando que el principio estaba ahí. El hombre animal le dedicó al número 1 una sonrisa alentadora y cruzó las manos sobre el regazo. Hemos tratado a estudiantes con quirks autodestructivos en el pasado. Con la orientación adecuada, podemos ayudar a Midoriya a aprender cómo usar su nuevo poder de manera segura, tanto para él como para aquellos con quienes se fusiona. Recovery Girl dejó escapar un suspiro de asedio mientras recogía sus papeles. Una buena idea, salvo por la cantidad de prueba y error al que sin duda el pobre chico también se someterá. Lo que sin duda lo llevará de regreso a una de mis camas en poco tiempo. Luego le lanzó a Almikti Nezu una leve mirada. Así que será mejor que encuentres una manera de hacer que esas visitas sean pocas y espaciadas. Almit se debilitó bajo la mirada de Recovery Girl, sintiéndose de repente como si volviera a ser un estudiante castigado. Ya se me ocurrirá algo, será mejor que lo hagas, dijo Recovery Girl con firmeza. Porque si él o cualquier otro estudiante comienza a venir regularmente con los síntomas que vi ayer, tendremos palabras, y agitó Shinori comillas. Almit tragó saliva. Entendido. Señora. ¿Podría dejar de mirarme ahora? 2 días después, las calles Musutafu comillas. ¿Estás segura de que este es el camino correcto? Mina le lanzó a Kirishima una ligera mirada, moviendo la bolsa que colgaba de su hombro. Tan seguro como lo estaba hace 10 minutos. Kirishima, todavía le dio una mirada no tan sutil a su teléfono, revisando la aplicación de mapas. Kirishima levantó las manos en fingida defensa, mirando con curiosidad las calles de la ciudad. Lo siento. Pensé que ya habríamos visto algunas señales o algo que indicaba el camino. Esto no es más que apartamentos y tiendas. Izuku nos dijo que el lugar solía ser un basurero, ¿verdad? Probablemente quitaron los anuncios hace un tiempo. Kirishima frunció el ceño. Entonces espero que hayan hecho un buen trabajo limpiándolo. Mina se burló de él. Tenían que haberlo hecho. Izuku no nos habría invitado a la playa si todavía estuviera en ruinas. Una leve risa pasó por los labios de Kirishima. Yo no diría que él nos invitó, Mina, comillas hola comillas Izuku. Eres tú comillas Mina. ¿Cómo? ¿Sabes mi número comillas Yo, simplemente lo sabía. Realmente no pensé en cómo. Comillas, es algo de fusión. Cuando me fusiono con personas, a veces quedan fragmentos de mi memoria cuando nos desfusionamos comillas Espera, ¿eso significa que sabes mi número comillas? Sí. Lo siento, realmente no puedo controlar eso todavía, comillas está bien. Te lo habría dado de todos modos, comillas, está bien. Bueno. ¿Necesitas algo comillas? Bueno, tengo a Kirishima aquí conmigo, y nos preguntábamos si tú y Kak-chan querrían pasar el rato hoy antes de regresar a la escuela. Comillas como me llamó ella comillas está ahí contigo comillas sí. Ochako también. Ya teníamos planes de ir por el camino a la playa hoy. Comillas vives cerca de una playa comillas Si comillas podemos ir Mina despidió a Kirishima. Semántica. Además, tampoco. Puedes decirme que no querías ir a la playa. Kirishima puso los ojos en blanco con una sonrisa, sin negarlo. El hecho de que estuviera vestido con un bañador rojo y una camiseta blanca hablaba por él. Mina soltó una pequeña risa, levantando la nariz en el aire en señal de haber ganado la discusión. Volvió a mover la bolsa de playa con un gruñido, murmurando en voz baja acerca de cómo las correas se le clavaban en el hombro. Kirishima se rió entre dientes. Oye, tú eres el que quería ponernos los trajes antes de tiempo. Mina refunfuñó de nuevo, mirando su traje de 2 piezas azul cielo mientras sus chanclas golpeaban el pavimento, con una pequeña falda atada colgando alrededor de su cintura. Pasaron por una parada de autobús y los dos se abrieron paso entre la pequeña multitud que se había bajado. No pensé que caminaríamos tanto. Izuku hizo que pareciera que vivía justo al lado de la playa o algo así. Está justo a la vuelta de la siguiente esquina. Ribí comillas. Kirishima y Mina dejaron escapar un suspiro de agradecimiento. Bueno,
Eso es Rela. Ambos parpadearon, mirándose el uno al otro con sorpresa, antes de mirar a la derecha de Kirishima. Tsuyu le devolvió la mirada con una mirada en blanco. Comillas a Kirishima saltó hacia atrás con un grito ante la repentina aparición de la chica. TSU, ¿de dónde vienes? Tsuyu simplemente señaló el autobús que regresaba calle arriba. Acabamos de llegar, Mina asintió, sacudiéndose la sorpresa, antes de parpadear de nuevo. Nosotros. Tsuyu se agachó un poco, revelando una segunda cara en blanco mirando por encima de su cabeza, perteneciente a una niña con coletas bajas colgando de la espalda de TSU, sus pequeños brazos alrededor del cuello de TSU. Comillas. Oh, chilló Mina, inclinándose para mirar a la niña más de cerca. Comillas. ¿Quién es este pequeño lindo? La niña emitió un graznido agudo mientras agachaba la cabeza contra el cuello de Tsuyu, mirando con cautela a Mina a través de sus pestañas. Esta es mi hermana. Pequeña Satsuki. No te preocupes. Ella simplemente es tímida con los extraños, dijo TSU ante el puchero de Mina. Tsuyu se enderezó y Satsuki miró tímidamente por encima de su hombro. Me preguntó si podía acompañarme cuando se enteró de que iba a la playa. La ceja de Kirishima se alzó ante eso, notando por primera vez que Tsuyu llevaba un traje de baño verde oscuro debajo de su chaqueta. Comillas. Midoriya también te invitó. Yo lo llamé. Tsuyu comenzó a caminar por el camino, seguido de Mina y Kirishima. Quería hablar con él sobre algo y me dijo que todos estaban pasando un día en la playa. Le pregunté si podía acompañarlo. Oh, genial. Mina sonrió cuando vio a Satsuki mirándola por encima del hombro de Tsuyu, guiñándole un ojo a la chica. Ella se rió entre dientes cuando Satsuki se escondió detrás de la espalda de TSU. Comillas. Sobre qué querías preguntarle. Sorprendentemente, TSU se quedó callada por un momento, con un ligero surco en el ceño. Solo sobre algo que pasó en la USJ. Kirishima y Mina se estremecieron un poco, lanzándose miradas de sorpresa. Mina apartó la mirada primero y de repente encontró fascinantes los pequeños escaparates que los rodeaban. Oh, dijo en voz baja. Tsuyu simplemente tarareó en respuesta. Los cuatro continuaron en silencio. Kirishima frunció el ceño ante el mal humor de Mina. Sabía que el ataque a la USJ la había golpeado más fuerte de lo que cualquiera de los dos hubiera pensado. Cuando él e Ida finalmente regresaron a la entrada de la USJ, se sorprendió e impresionó al verla al lado de Zero y TSU luchando contra cualquier villano que intentara subir las escaleras. Había mostrado una sorprendente cantidad de confianza y sensatez ante una posible muerte. La confianza que se había derrumbado por completo en el momento en que llegó al MIT, hizo que Mina colapsara en un desastre de sollozos de alivio de que iban a salir con vida. Kirishima la había visto desmoronarse. Sabía que Mina sabía que la había visto desmoronarse. Ninguno de los dos había hablado de ello desde entonces. Después de 30 segundos de silencio, Mina todavía mirando abatida a la nada, Kirishima la golpeó ligeramente con su hombro. Ella lo miró sorprendida, sacada de sus pensamientos. Él le levantó una ceja, sonriendo. Ella lo miró fijamente por un momento, antes de soltar una burla, golpeándolo hacia atrás con un giro de ojos y volviendo a sonreír. Cuando doblaron la siguiente esquina, sus ojos oscuros se iluminaron en el claro del horizonte al final de la calle. Oye, creo que veo el boom. Los tres estudiantes se sobresaltaron ante el sonido de una pequeña explosión. Satsuki dejó escapar un chirrido de sorpresa mientras se escondía en el cabello de su hermana. Comillas. ¿Qué diablos fue eso? Gritó Mina. Kirishima frunció el ceño. Comillas. Un ataque de villano, tal vez parece que vino de la playa. Tsuyu miró a su alrededor hacia la calle, inclinando la cabeza hacia la gente que se arremolinaba a su alrededor. Sorprendentemente, nadie parecía demasiado preocupado por el repentino sonido de una explosión. En todo caso, algunas personas miraban hacia la playa con expresiones exasperadas. Kirishima notó lo mismo. Comillas. ¿Es esto normal? Por aquí. Mina miró a su alrededor confundida antes de mirar hacia la playa. Bueno, nos dirigimos allí de todos modos. Luego salió corriendo, con Kirishima y TSU pisándole los talones. La calle se abría a una amplia extensión de arena y mar. Un cartel justo al lado de las escaleras que bajaban la proclamaba con orgullo como Dagoba Beach. Mientras los cuatro miraban hacia el mar abierto, parpadearon sorprendidos. A pesar de las arenas blancas y el buen día, la playa estaba sorprendentemente vacía. Solo unos pocos grupos de personas se agrupaban a lo largo de su longitud. ¡Boom! Otro disparo de cañón llamó su atención. No muy lejos de ellos, un hombre larguirucho con un traje de baño a rayas rojas y blancas estaba sentado sobre una toalla de playa a medio camino entre la
carretera y el océano. Y en el agua directamente frente a él. Los tres parpadearon, antes de que Kirishima soltara una carcajada. Comillas, deberíamos haberlo pensado más allá de la arena. Ochako, vestida de una pieza de color rosa, estaba metida en el agua hasta las rodillas, riéndose mientras veía a alguien nadar hacia ella desde aguas más profundas. Una vez que pudo ponerse de pie, Kirishima y Mina reconocieron el cabello verde, rubio y los rasgos afilados y pecosos de Fusion Files de Izuku. Tsuyu inclinó su cabeza hacia el chico, dándole una mirada evaluadora. Satsuki miró por encima de su hombro con curiosidad. Comillas, supongo que es otra fusión, comillas, y Mina respondió mientras bajaba las escaleras. Ese tiene que ser Katsuku. Antes de que los cuatro pudieran acercarse, Katsuku le dijo algo a Ochako. La chica asintió con entusiasmo. Ella agarró brevemente al fusión por el hombro. Su kirk hizo que lentamente comenzara a salir del agua. Luego, Ochako dobló las rodillas y juntó las manos frente a ella. Dale una sonrisa emocionada. Katsuku puso ambos pies en sus manos. Mina miró a los dos con confusión. ¿Qué son? Con un grito, Ochako levantó las manos tan fuerte como pudo, enviando a Katsuku a volar por el aire a altas velocidades. Sin siquiera esperar un momento, juntó los dedos, cancelando su kirk. Katsuku se tambaleó ligeramente cuando su peso regresó, perdiendo velocidad rápidamente. Pero incluso con solo el empujón de Ochako, ya había volado varios metros en el aire. Soltando una carcajada, Katsuku tensó las piernas. Green Sparks baila al cruzar las plantas de sus pies boom antes de que el aire debajo de él estallara en una explosión verde, impulsándolo aún más alto y hacia aguas más profundas. La risa loca de Katsuku se podía escuchar incluso desde el otro lado de la playa mientras navegaba más y más alto mientras dejaba un rastro de humo. Una vez que llegó más alto que la mayoría de los edificios circundantes y su ascensión se redujo a un ritmo lento, se giró en el aire hasta que sus pies apuntaron hacia arriba. Con otra erupción titánica, se lanzó al agua y se dobló hasta formar una bola antes del impacto. Un geyser de agua surgió desde donde golpeó el océano. Los estudiantes de la UA observaron la exhibición con los ojos muy abiertos. Vaya, murmuró Mina. Todo un espectáculo, ¿no? La repentina y profunda voz desvió la atención del estudiante del océano, haciéndolo girar hacia el hombre de la toalla de playa. Mina y Kirishima quedaron brevemente desconcertados por su rostro hundido y su estructura esquelética, mientras que TSU solo lo miró con curiosidad. Ese sí, dijo Mina lentamente, mirando al hombre con recelo. Comillas, y ustedes, para su sorpresa, el hombre simplemente se rió entre dientes y les dedicó una amplia sonrisa. Se acercó a su costado y buscó en la pequeña bolsa de lona que tenía al lado. Sacó una pequeña tarjeta y se la entregó. Mi nombre es Toshinori Yaji, coordinador y asistente de Kirks de la UA. La cabeza de Kirishima se levantó sorprendida, mirando la identificación de la facultad con los ojos muy abiertos. Comillas, trabajas para la UA. Luego hizo una mueca, dándose cuenta de que su tono era un poco más incrédulo de lo que pretendía. Yaji solo se rió, frotándose la nuca tímidamente. Está bien. Sé que no tengo mucho que mirar. Continuó antes de que Kirishima pudiera negar sus palabras. A pesar del título elegante, soy más que nada una mano extra que ayuda en la escuela. Parte de mi trabajo es supervisar a los estudiantes que quieren practicar con sus kirks fuera de la escuela, por eso estoy aquí. Mina parpadeó sorprendida. Comillas, hay personas a las que podemos pedirles eso. Yaji le dio una mirada confundida. Comillas, no lo sabías. Comillas, ¿cómo lo haríamos? Mina respondió, un poco a la defensiva. Se cubrió durante la orientación de inicio de año. Los tres estudiantes guardaron silencio por un momento, antes de lanzarse miradas incómodas entre sí. Yaji los miró confundido, antes de parpadear al darse cuenta. Dejó escapar un suspiro exasperado. Cierto. La clase de Aizawa no fue a orientación, ¿verdad? TSU asintió, llevándose un dedo a la barbilla mientras pensaba. Comillas, ¿hay algo más que nos hayamos perdido? Le enviaré un mensaje sobre esto más tarde, dijo Yaji con una gota de sudor. Comillas, hola, chicos. El grito de doble tono hizo que todos se volvieran hacia el agua. Katsuku y Ochako estaban corriendo fuera de las olas, con caras de brillantes sonrisas. Comillas, hola, chicos, dijo Mina mientras se acercaban. Miró el fusión de arriba a abajo y notó el extraño patrón en su bañador negro y verde. Katsuku, ¿verdad? No esperaba conocerte hoy. Katsuku se rió entre dientes, sacudiéndose el agua del cabello. Sí, a mí también me sorprendió. A mayúscula.
Veces los chicos se fusionan solo por diversión. Déjame tener un poco de tiempo para mí, ¿sabes? Su risa luego se volvió incómoda mientras le daba a Yaji una mirada tímida. Sin embargo, supongo que realmente no deberían haber estado haciendo eso tanto. Yaji le dio al fusión una sonrisa de complicidad. Simplemente existir como fusión es lo suficientemente pasivo como para darte un pase. ¿Pero usar tus mutaciones de Kirk? Sí, deberías haber obtenido permiso para usarlas en público. Katsuku soltó una pequeña burla, mirando hacia un lado mientras sonreía. Bueno, supongo que es bueno saber que mi existencia no es un delito. Ochako se rió de su molestia, antes de que un poco de movimiento detrás de Tseu llamara su atención. Oh, ¿quién es ese? Asui, llámame Tseu, la niña rana. Cambió su peso y se inclinó para indicarle a su hermana que se bajara. Satsuki lo hizo lentamente, mirando nerviosamente a todas las personas nuevas a su alrededor mientras sostenía la mano de Tseu. Tseu le dio un suave apretón en la mano mientras decía: esta es mi hermana Satsuki. Ella quería ver la playa. Está bien. Katsuku se rió levemente. No es problema para mí. Se inclinó ligeramente y le tendió la mano a Satsuki para que la estrechara. Hola, Satsuki. Soy Katsuku. Satsuki lo miró tímidamente, entrecerrando los ojos. Rápidamente agarró la mano de Katsuku por las puntas de sus dedos, dándole una rápida sacudida antes de retirar su mano, para su desconcierto. Hola. ¿Eres un fusión? Katsuku parpadeó sorprendido, junto con la mayoría de los demás. Oh, Tseu te habló de nosotros. Miró por encima de la cabeza de Satsuki mientras hablaba, enviándole a Tseu una mirada inquisitiva. Tseu simplemente respondió encogiéndose de hombros. Comillas, se suponía que eso era un secreto. Katsuku se encogió de hombros. No. Es solo que, es un poco extraño que otras personas hablen de nosotros. Le devolvió la sonrisa a Satsuki, inclinándose sobre una rodilla para mirarla a los ojos. Sí, soy un fusión. Los chicos que me componen son Izuku y Bakugo. Satsuki le dirigió una mirada curiosa. Tseu me habló de ellos. ¿Son sus amigos también? Katsuku abrió la boca para responder, solo para cerrarla de golpe, con una extraña mirada pensativa en su rostro. Lo son. Aunque, mientras su sonrisa permanecía, su expresión adquirió la sensación de que acababa de probar algo amargo. Buena suerte para que uno de ellos lo admita. Mina resopló ligeramente por lo bajo, compartiendo una mirada divertida con Ochako. Me pregunto cuál. Kirishima soltó una carcajada. Eso es muy bueno de su parte, simplemente fusionarse por diversión. ¿Hacen esto mucho? Katsuku se encogió de hombros mientras se levantaba. No tan a menudo como cuando nosotros, ellos eran más jóvenes. Aunque al menos una vez a la semana. Comillas, ¿vas a quedarte todo el día? Mina preguntó con curiosidad. Katsuku sacudió la cabeza con una sonrisa. No, ya llevo una hora aquí. Un poco más y los chicos estarán demasiado agotados para divertirse solos. Pero primero, miró hacia atrás, hacia las olas rompientes del océano, y su sonrisa adquirió un tono travieso borde. Chako, ¿crees que podrías darme un último tiro? Ochako le dirigió una mirada sorprendida pero se animó rápidamente. Oh, por supuesto, como antes. Tocó el hombro de Katsuku y los dos se orientaron mientras el fusión quedaba ingrávido. Espera hasta que estés sobre el agua despegando, joven, dijo Yaji de repente, llamando su atención. De lo contrario, arrastrarás arena de la playa y de toda la ciudad. Katsuku le envió una sonrisa arrogante. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Miró por encima del hombro a la chica que sostenía su figura ingrávida. Comillas, ¿estás listo, Chako? Comillas, listo. Ella le devolvió la sonrisa, cambiando su peso mientras doblaba las rodillas. Comillas, está bien. En 3. 1. 2. Comillas 3. Ochako arrojó a Katsuku con todas sus fuerzas, enviando el fusión por los aires. Katsuku soltó una carcajada. Mientras se elevaba sobre la arena, volteándose mientras avanzaba. Una vez que pasó la orilla del agua, le disparó a Ochako con el pulgar hacia arriba. Asintiendo, Ochako juntó los dedos y dijo, suelta. En el momento en que su peso regresó, Katsuku apuntó sus pies hacia abajo en ángulo, una explosión verde lo lanzó hacia aguas más profundas, aunque no tan lejos ni tan alto como antes. Esto pareció confundir a Ochako, ya que tanto ella como Yaji fruncieron el ceño ante el fusión volador. A poca distancia de aguas abiertas, Katsuku se giró para quedar boca abajo mientras miraba hacia el grupo en la costa. Con una sonrisa maníaca, les dio un saludo en broma. Comillas, hasta luego, muchachos, y se disolvió en una masa de luz verde y naranja.
Ochako jadeó, reflejando la sorpresa de todos. El verde y el naranja se separaron, transformándose en Izuku y Katsuki. Los dos parpadearon ante su reaparición, antes de registrar dónde estaban. Se miraron el uno al otro con pánico, antes de que la gravedad los enviara a toda velocidad hacia el agua. Ga. ¿Cómo? ¿Por qué Katsuku, bastardo? El grupo en tierra observó con la boca abierta cómo Izuku y Katsuki se estrellaban en el agua. Hubo 5 segundos entumecidos en los que no pudieron ver a los dos niños, no se escuchó nada más que el sonido de las olas rompiendo. Entonces una cabellera verde rompió la superficie del agua, seguida rápidamente por una rubia. Izuku y Katsuki jadearon, mirando frenéticamente a su alrededor mientras flotaban en el agua. Al ver que estaban bien, los que estaban en tierra prácticamente se hundieron aliviados. ¿Qué demonios fue eso? Alivio que rápidamente se convirtió en hilaridad en el momento en que la voz enfurecida de Katsuki resonó en la playa. Te culpo por esto, Izuku tosió indignado mientras miraba a Katsuki con incredulidad. Los dos ahora estaban sentados en la arena frente a la toalla de playa de Yaji, tratando de secarse mientras volvían a aplicarse su bloqueador solar. Bueno, Izuku. Lo era. Katsuki parecía contento con simplemente sentarse con los brazos cruzados y cocerse. Un poco más lejos, Mina había preparado su propia toalla, completa con un paraguas, bajo el cual ella y Ochako se sentaron mientras conversaban. Frente a ellos, TSU estaba ayudando a Satsuki a construir castillos de arena, y Kirishima se unió mostrando cómo su Kirk podía ayudar a dar forma a las arenas. Para gran fascinación de la niña. ¿Cómo es esto mi culpa? Preguntó Izuku. ¿Qué? ¿Crees que soy la razón por la que decidió darnos un inesperado viaje de buceo a gran altura? Si la mirada oscura de Katsuki hizo que Izuku se pusiera a la defensiva. ¿Sabes que harías algo así si pudieras? Sí, a otra persona, gritó Katsuki, levantando los brazos en el aire. No para mí, pero Katsuku fue quien y él es la mitad de ti, así que te culpo. La boca de Izuku se abrió. Pero también es medio yo, olvídalo. Izuku se interrumpió con un gemido, abandonando la discusión antes de que pudiera comenzar. Cayó de espaldas sobre la arena y se tapó los ojos con un brazo. Trató de no molestarse cuando escuchó a su mentor reírse de ellos en voz baja. Durante unos minutos. Permaneció allí tumbado, tomando el sol y escuchando la extraña mezcla de los familiares sonidos del océano y las voces de sus nuevos amigos. Por un momento, pudo apagar su cerebro y dejar que todas las preocupaciones que daban vueltas en su cabeza se desvanecieran en un segundo plano. Entonces, ¿pensaste más en lo que pasó en la USJ? Bueno, eso estuvo bien mientras duró. Izuku gimió, dejando que su brazo se deslizara hacia un lado. No se molestó en mirar a Katsuki mientras hablaba, sino que simplemente miró hacia el cielo despejado, observando un avión de pasajeros en lo alto dejando un rastro blanco detrás de él. ¿Pensamiento? Sí. ¿Tengo alguna respuesta? No, Katsuki chasqueó la lengua y apoyó la barbilla en el puño. Bueno, tenemos que resolverlo eventualmente. Se supone. Qué cara redonda y yo debemos evitar que te destruyas, y en cambio, esta vez casi terminamos tan arrestados como tú. Izuku hizo una mueca. Lo siento, cállate, Katsuki lo interrumpió rotundamente. Solo tenemos que descubrir cómo evitar que vuelva a suceder. Hasta entonces, no más triple fusión, finalizó Izuku con cansancio. Ya hemos hablado de esto, Kak-chan, y me estoy asegurando de que lo asimiles, Deku, gruñó Katsuki, enseñando los dientes. Triple fusión es el último recurso hasta que descubramos cómo funciona realmente. Izuku suspiró de nuevo, asintiendo levemente. Lo sé, pasaron unos segundos de silencio antes de que volviera a mirar a Katsuki. Sin embargo, fue genial ser Katsuchako, no Katsuki resopló ruidosamente, volviendo su sonrisa salvaje hacia el océano. Oh, diablos, sí. Nunca antes me había sentido tan fuerte. Sentí que podría haber enfrentado a All-Might si hubiera querido. Algo que todos tendrán que probar en una fecha posterior, declaró Yaji, todavía mirando la revista que estaba leyendo mientras les recordaba a ambos que dicho héroe todavía estaba allí y al alcance del oído. Izuku se encogió ligeramente ante la idea de luchar contra All-Might, mientras que Katsuki parecía totalmente impenitente. Mientras el peliverde intentaba pensar en una respuesta, de repente sintió una pequeña sombra caer sobre su rostro. Volvió a mirar hacia arriba. Una pequeña cara en blanco le devolvió la mirada. A Izuku se levantó bruscamente hasta quedar sentado, casi dándole un cabezazo al dueño de la cara en el proceso. Antes de que pudiera
Entrar en pánico, Izuku se dio cuenta de que simplemente sentarse había puesto sus ojos más altos que los de la persona que estaba a su lado. Oh. Hola Satsuki, la pequeña ranita lo miró con curiosidad. TSU y Kirishima los observaron, sorprendidos por la abrupta salida de Satsuki del reino de arena que habían construido. Izuku se inquietó un poco mientras Satsuki simplemente lo miraba en silencio, aparentemente sin parpadear. ¿Puedo ayudarle finalmente?, preguntó, vacilante. Satsuki lo miró fijamente un momento más, antes de preguntar, ¿te fusionaste con Gran Hermana, verdad? Izuku parpadeó ante la pregunta de Satsuki. Sí. Lo hice, ¿puedo conocerla? Izuku se sobresaltó levemente. ¿Conocer? Atsuzuru Satsuki asintió, puntuándolo con un pequeño gruñido. Satsuki. Dijo TSU mientras se acercaba detrás de su hermana y le ponía una mano en la cabeza. ¿Recuerdas lo que te dije? Tsuzuru se hizo con nosotros y nuestro compañero de clase Minoru. No podemos fusionarnos con ella sin él. Miró a Izuku con una sonrisa en blanco. Lo siento, Izuku. Cuando le conté lo sucedido, me preguntó si eso significaba que Tsuzuru también era su hermana mayor. Y dijiste que. Shikatsuki intervino. Ante el asentimiento de TSU, él le dio una mirada divertida. ¿Por qué diablos dirías eso? Tsuzuru es parte de mí y yo soy su hermana mayor, respondió TSU encogiéndose de hombros. Satsuki miró entre los adolescentes, haciendo un puchero en su rostro mientras se concentraba en Izuku. Entonces. No puedo conocerla. Izuku le sonrió disculpándose. No sin Minoru. Lo siento, vaya. Satsuki miró la arena abatida, su expresión era similar a la de si alguien le hubiera negado el helado. Ver cómo había decepcionado al niño pequeño provocó una punzada de culpa en Izuku. Se frotó la parte posterior de la cabeza, sus ojos recorrieron en busca de algo para arreglar la situación, antes de caer sobre Tsuyu. Se le ocurrió una idea. Bueno, los ojos de Satsuki se volvieron hacia él mientras él le daba una sonrisa incómoda. No puedes conocer a Tsuzuru, pero, se encontró con los ojos curiosos de Tsuyu. ¿Podrías conocer a alguien más? TSU parpadeó y se dio cuenta rápidamente. Sin que Satsuki lo viera, silenciosamente señaló a Izuku con una mano, a ella misma con la otra, luego juntó ambos dedos. Izuku sintió que un sonrojo se apoderaba de su rostro. Pero de todos modos asintió levemente. Sin cambiar su rostro, Tsuyu le mostró un pulgar hacia arriba. Sin darse cuenta de todo esto, Satsuki inclinó la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. ¿En serio? ¿Quién? TSU y yo podríamos hacer una nueva fusión fusionándonos por nuestra cuenta. Satsuki miró fijamente a Izuku. Luego sus ojos se agrandaron y las estrellas brillaron en el verde intenso. En realidad siempre y cuando a ella le parezca bien, lo es, dijo Tsuyu claramente mientras se sentaba en la arena junto a Izuku. Chocó con Izuku y dijo, gracias. Ha estado preguntando por Tsuzuru durante días. Izuku rió torpemente, frotándose la nuca. Está bien. Además, yo, necesito acostumbrarme más a fusionarme con otras personas. Viendo todo el intercambio con fingido aburrimiento, Katsuki se burló en voz baja. En serio, sin decir una palabra, miró expectante a Yagi. El héroe oculto le devolvió la mirada, perplejo, antes de darse cuenta. Yagi cavó y arrojó la bolsa a su lado por un momento, antes de sacar un cuaderno familiar y al darse cuenta de lo que estaba pasando, Kirishima se acercó a mirar. Al verlo acercarse, Mina le dio un ligero codazo a Ochako, los dos observaron con interés. Satsuki miró entre Izuku y su hermana, con la cabeza inclinada con curiosidad. Entonces, ¿cómo se fusiona? Izuku le sonrió. Es realmente simple. Todo lo que tengo que hacer es tocar a alguien. Levantó una mano y Tsuyu la tomó con la suya. Y luego elige fusionarse. ¿Estás listo? Satsuki asintió, pero luego pareció un poco aprensivo. Hermana mayor, va a estar bien, ¿verdad, señor Izu? Izuku parpadeó desconcertado por el aparente apodo. Tsuyu habló en su lugar. Estaré bien, Satsu. Hemos hecho esto antes. Aparentemente, esto era todo el consuelo que Satsuki necesitaba, ya que con un asentimiento brusco su rostro se iluminó. Y se inclinó hacia adelante con emoción. Izuku se volvió hacia Tsuyu. ¿Estás listo? Los labios de Tsuyu se alzaron un poco, asintiendo. Sí, Izuku apretó con más fuerza su mano y los dos se volvieron hacia la luz. Satsuki jadeó mientras observaba cómo los cuerpos de Izuku y Tsuyu perdían forma, el verde claro y el verde oscuro se fusionaban hasta crear una sola forma. La luz moribunda reveló a
Una chica más alta que Izuku y Tsuyu, sus extremidades un poco más largas que cualquiera de ellos y los músculos visibles en su piel. Sus antebrazos y manos no eran tan grandes como los de Tsuyu, pero sí más grandes que los de Izuku. El largo cabello verde apagado de Tsuyu se había vuelto más largo y lleno, rizándose en puntos aleatorios mientras recorría la espalda del fusión hasta las puntas. Cada rizo se desvanecía en el verde bosque de Izuku. Las pecas de Izuku enmarcaron la sonrisa de Tsuyu, sus pupilas más pequeñas junto a sus pestañas. Los ojos del fusión eran de un verde tan oscuro que eran casi negros, con motas de un verde más claro brillando en su interior. Llevaba el bañador de Izuku sobre el bañador de Tsuyu. La fusión parpadeó un par de veces, mirando hacia abajo mientras flexionaba las manos. Tarareó para sí misma con su voz doblada. Katsuki levantó una ceja ante la aparición del fusión, antes de comenzar a garabatear en una nueva página de los archivos. Satsuki miró fijamente al fusión con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Luego, con una velocidad sorprendente, se puso de pie y saltó directamente al regazo del fusión. La fusión parpadeó. Sorprendida, sacada de sus reflexiones internas por la repentina aparición del niño de 6 años. Luego, pequeñas manos agarraron sus mejillas, girando su cabeza de un lado a otro mientras Satsuki parecía analizar demasiado cada línea de su rostro. La fusión se lo permitió, con una sonrisa desconcertada en su rostro. Hubo risas ahogadas mientras los espectadores los observaban. Mina y Ochako se habían movido para mirarlos completamente, asombrados por la ternura de la niña. Mina sacó su teléfono para filmar la interacción. Después de casi un minuto de que Satsuki girara su cabeza hacia arriba y hacia abajo, Fusion se rió entre dientes. ¿Te estás divirtiendo allí? Satsuki se congeló en sus movimientos, sosteniendo la cabeza del fusión en un ángulo incómodo hacia arriba y hacia la derecha. Ella se sonrojó ligeramente como si solo entonces se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Lentamente giró la cabeza del fusión hacia adelante, mirándola a los ojos casi con timidez. Hermana mayor. El fusión se rió levemente. Más o menos. Es un placer conocerte, hermanita. Satsuki inclinó la cabeza y frunció levemente el ceño. Entonces. ¿No eres Tsuyu? No, la fusión golpeó un dedo contra su cabeza. Pero ella es parte de mí. Izuku también. Satsuki simplemente parecía más confundida. Pero, si no eres ellos. ¿Cómo te llamas? La fusión abrió la boca, solo para hacer una pausa. La expresión de confianza que había aparecido en su rostro se desvaneció en confusión y luego en contemplación. Sus cejas se juntaron mientras pensaba antes de que Fusión asintiera para sí misma. Tsuku. Mi nombre es Tsuku. El sonido del bolígrafo sobre el papel se detuvo abruptamente. Katsuki levantó la vista del cuaderno con molestia y desconcierto. ¿Qué? Pensé que Deku dijo que él y Froggy decidieron usar Izuyu como tu nombre. Tsuku le frunció el ceño, bajando un poco la cabeza. Lo hicieron. Su cabeza se volvió a levantar bruscamente, su expresión en blanco traicionada por el desafío en sus ojos. Pero me gusta más Tsuku. Luego se volvió pensativa de nuevo, mirando al cielo. En realidad, me gusta Tsuyu-Tsuku, pero es un poco largo. Sus ojos se posaron en Katsuki, decididos una vez más. Entonces llámame Tsuku. Katsuki echó la cabeza hacia atrás, sorprendido por su contundente seguridad, al igual que la mayoría del grupo. Luego se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia ella, antes de volver al cuaderno, refunfuñando mientras borraba algo escrito en la parte superior de la página y continuaba escribiendo. Tsuku siguió mirando a Katsuki por un momento más, antes de que su atención se dirigiera hacia un suave empujón contra su estómago. Miró hacia abajo para encontrar a una perpleja Satsuki tocando su cintura, antes de hacer lo mismo con su brazo derecho. Eres mucho más musculosa que la hermana mayor, dijo la niña. Tsuku le sonrió. Sí, eso es principalmente de Izuku. Ella flexionó el brazo y su bíceps se volvió más definido a medida que la piel se tensaba. Le dio a Satsuki una sonrisa juguetona. TSU tenía algunos músculos, Izuku tenía muchos músculos, así que yo tengo todos los músculos. Bastante bien, Satsuki. Asintió, esto tenía mucho sentido para ella. Debe ser muy fuerte, Tsuku tarareó para sí misma, cruzándose de brazos. Probablemente. Pero tendré que comprobarlo. Satsuki frunció el ceño tiernamente. ¿Comprobar? ¿Cómo ante eso? Tsuku sonrió ampliamente. Fácilmente, luego colocó sus brazos debajo de Satsuki, levantando a la sorprendida chica sin esfuerzo mientras se levantaba. Camino.
hacia la toalla de Mina y Ochako, colocando a Satsuki entre los dos mientras miraban con curiosidad. Tsuku se inclinó mientras colocaba una mano sobre la cabeza de Satsuki. Pero primero, tengo que nadar rápido. Hubo varios sonidos de confusión en el grupo. Kirishima expresó un comillas porque sospechosamente, Katsuki fue el único que permaneció en silencio, frunciendo el ceño ante los Fusion Files. Tsuku lo miró brevemente con los ojos entrecerrados, antes de girarse para mirar a Kirishima. Porque necesito algo que absorber para usar toda mi fuerza. Teníamos un bloque de metal que estábamos usando para eso, pero gracias a Katsuku comillas no es mi culpa, Katsuki gritó mientras cerraba el cuaderno. Tsuku dio un suspiro exasperado, mirando hacia las olas del océano. Está hundido en algún lugar. Ahora. Miró entre Mina y Ochako. Mírala por un minuto, por favor. Mina le devolvió la sonrisa y levantó el pulgar. Comillas, ¿lo entendiste? Ochako asintió con la cabeza, sonriendo. Con un gesto de agradecimiento, Tsuku se volvió hacia el océano. Ella pareció contemplativa por un momento, antes de agacharse sobre sus tobillos y presionar sus manos contra la arena. Sin apenas hacer ruido, se empujó del suelo con las piernas. Y se encontró volando sobre el agua. Con un parpadeo, miró hacia la orilla y vio las miradas de sorpresa de sus amigos mientras una nube de arena se asentaba a su alrededor. Comillas, reflexionó para sí misma. Supongo que los músculos de mis piernas todavía son bastante fuertes incluso si no neforal. Cuando la gravedad comenzó a apoderarse de ella, pasó del salto de rana a una inmersión, apuntando sus manos hacia adelante mientras chapoteaba en las olas. Boa, dijo Satsuki mientras veía a Tsuku desaparecer en el agua. Kirishima se rió entre dientes y se sentó frente a la toalla. Sí. Esas fusiones siempre son un poco locas. Aunque podría haber prescindido de la lluvia de arena, refunfuñó Mina mientras se sacudía la arena del cabello. Satsuki encorvó los hombros mientras hablaban y se dio cuenta de que ahora estaba rodeada de extraños, incluso si eran amigos de su hermana. Sin embargo, la curiosidad pronto superó a la timidez y una pregunta salió de sus labios antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Comillas, hay otras fusiones. Los ojos de Ochako se iluminaron mientras le sonreía a la chica. Sí, hay muchos. Deku también está despierto. 7, ahora Froggy hace 8, interrumpió Katsuki con irritación mientras dejaba que sus manos crujieran, chispas bailando entre sus dedos mientras los flexionaba ociosamente. Correcto, entonces tuvo una idea y le sonrió a Satsuki. Comillas, ¿quieres ver cómo son algunos de ellos? Satsuki miró fijamente a Ochako sin comprender, antes de asentir bruscamente. Está bien. Ochako miró hacia Yaji. Descubrió que el hombre ya había metido la mano en la bolsa que tenía a su lado y le había sacado el teléfono. Ochako lo tomó con una sonrisa y lo hizo tapping hasta que sacó algunos vídeos que había guardado. Aquí, dijo, entregándoselo a Satsuki. Mira esto, curioso, Satsuki lo observó mientras Ochako iniciaba los vídeos. La primera fue de Katsuku disparando ráfagas con sus manos hacia el suelo, riendo mientras lo impulsaban más en el aire con cada disparo. Otra mostraba a Izuchako flotando con las piernas cruzadas en la habitación de Izuku, riéndose para sí misma mientras docenas de libros, latas de refresco y piezas de recuerdos de Almix se arremolinaban perezosamente a su alrededor, junto con un Katsuki descontento con los brazos cruzados mientras yacía contra el techo. Algunos clips de la pelea de Moku con Ira y Todoroki. La acción sorprendió y asombró a Satsuki. El último mostró a Izuna de pie frente a una gran losa de roca ahogada en ácido, con los ojos cerrados y la lengua fuera mientras se concentraba. El vapor salió cuando la roca comenzó a disolverse parcialmente, dejando una estatua vagamente humanoide que el ácido luego disolvió aún más hasta que comenzaron a aparecer características familiares. Izuna abrió los ojos y dejó escapar un grito emocionado ante la tosca estatua de cementos que había creado. Mina se rió ante el último. Todavía me pregunto qué pensó Cementos cuando encontró eso en Gingamma. Se perdió el ligero resoplido de diversión que Yaji soltó en voz baja. Satsuki miró el vídeo fascinada, con asombro en sus ojos. Guau, se volvió hacia Ochako para devolverle el teléfono. Comillas, ¿crees que la hermana mayor Tsuku pueda hacer algo así? Ochako se rió de su emoción. Bien, ella fue aislada por el océano frente a ellos, el océano explotó rápidamente. Gritos de sorpresa y pánico resonaron a lo largo de la playa mientras la gente observaba lo que parecía un geyser dispararse hacia el aire a unos cientos de pies de la costa. Como los más cercanos al geyser, el grupo Dewa pudo ver la forma de una persona de pelo largo disparando desde el medio.
Katsuki observó la figura elevarse en el aire con sorda sorpresa. Voy a decir sí. Observaron cómo Tsuku viajaba al menos 30 metros en el aire, antes de estrellarse nuevamente contra las agitadas olas. El agua pronto explotó de nuevo, esta vez siendo disparada hacia el océano abierto mientras Tsuku se lanzaba hacia la costa. Dio 2 saltos más pequeños, empujándose fuera del agua como si fuera tierra sólida, antes de estrellarse contra la orilla con tanta fuerza que dejó un rastro en la arena, deslizándose hacia el grupo con una expresión de pánico en su rostro. La miraron en silencio por un momento, antes de que ella dijera rápidamente, encontré el metal. Katsuki le dio una mirada incrédula, mirando el océano que rápidamente se calmaba. Sí, lo hemos deducido, Froggy-deku. ¿Qué diablos? Las mejillas de Tsuku se teñieron ligeramente, bajando la cabeza mientras rompía el contacto visual. Me pareció ver un tiburón. Mina jadeó, sus ojos se abrieron como platos mientras gritaba. Comillas, hay un tiburón ahí fuera. Tsuku se inclinó en cuclillas, agitando los brazos hacia adelante y hacia atrás. Comillas, no, ella gritó en respuesta. Ante sus miradas de sorpresa, ella se encogió un poco y sus mejillas ardieron aún más. No, yo, solo pensé que lo era. En realidad era un... Todos los ojos se volvieron hacia el océano. Satsuki jadeó felizmente. Comillas, delfines. Efectivamente, un trío de delfines saltaba fuera del agua, chirriando alegremente mientras chapoteaban entre las olas recién agitadas. Pasó un minuto mientras observaban la cápsula sumergirse dentro y fuera del mar hacia aguas más profundas, la cabeza de Tsuku hundiéndose cada segundo. Un resoplido agudo rompió el silencio. Comillas, todo eso fue porque un delfín te asustó. La sonrisa de Katsuki llena de oscura diversión. La cara de Tsuku ahora estaba tan roja como podía estar. Estaba oscuro allí abajo. Todo lo que vi fue algo gris con una aleta. Katsuki no aceptó esta explicación completamente comprensible. Todo lo contrario. Si su fuerte risa fue una indicación, encontró toda la situación hilarante. Tsuku entrecerró los ojos mientras su amiga seguía riendo. Kak-chan, ella zumbó en advertencia. Katsuki no parecía intimidado en lo más mínimo. En todo caso, simplemente se rió más fuerte. Comillas, tu cara. Deku, maldita cara. No ayudó cuando el fusión escuchó un resoplido ahogado a su derecha. Ochako, dijo con un puchero traicionado. Ochako se llevó una mano a la boca haciendo todo lo posible por no sonreír y fracasó miserablemente. Lo siento, Tsuku, pero, es algo gracioso. El puchero de Tsuku se hizo más profundo cuando vio miradas igualmente divertidas en Mina, Kirishima e incluso en el rostro de Yaji. Ella lanzó una mirada furiosa hacia este último, y él al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue tan gracioso, se quejó, la risa de Katsuki la irritaba. Mientras se cocinaba, un leve cosquilleo se formó en el fondo de su garganta. Sin pensar más que en querer callar a Katsuki, Tsuku sintió que su lengua salía de su boca antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. La risa de Katsuki fue cortada con un grito cuando la lengua de Tsuku lo golpeó de lleno en el hombro izquierdo. Comillas, tropezó hacia atrás por la fuerza, el golpe se sintió más parecido a un puñetazo húmedo. Miró fijamente mientras la lengua de Tsuku regresaba a su boca, sus ojos muy abiertos miraban su boca con la misma sorpresa en sus acciones. Comillas, ¿qué diablos fue eso? Que todos vieron cómo el brazo de Katsuki, levantado por su ira, de repente quedó completamente flácido, cayendo inútilmente a su costado. Con los ojos rojos muy abiertos, Katsuki giró su cuerpo, su brazo balanceándose con el movimiento. Lo levantó con su mano derecha y lo dejó caer sin resistencia. Luego se volvió hacia Tsuku con un grito enfurecido. Comillas, ¿qué diablos le hiciste a Guau? Comillas, Kak-chan. Tsuku gritó de pánico cuando las piernas de Katsuki de repente se doblaron. El fusión se lanzó hacia adelante para intentar atraparlo, Kirishima y Ochako hicieron lo mismo, pero ya era demasiado tarde. Katsuki ya tenía la cara plantada en la arena. Hubo un momento de silencio impactado antes de que Katsuki se moviera más, hasta que su cabeza se inclinó hacia un lado. Escupiendo un bocado de arena, miró a todos los que miraban boquiabiertos. Comillas, esto, te apesta. Tsuku estuvo a su lado en un instante, al igual que Yaji, habiéndose levantado en el momento en que el brazo de Katsuki se entumeció. Comillas, Kak-chan. ¿Estás bien? Comillas, me veo muy bien, Bakugo, dijo Yaji, su voz firme cortando la creciente tensión. Comillas, ¿cómo te sientes? Katsuki apretó los dientes, tratando de moverse y solo logrando balancearse de lado a lado.
Con un gruñido frustrado, dejó de moverse y simplemente se enfureció. Todo está increíblemente entumecido. Todavía puedo sentirlo todo, pero, gruñó mientras daba otro débil tambaleo. Apenas, Ochako se rascó un lado de la cabeza, mirando a Tsuku. Comillas, ¿es esta tu mutación? Tsuku tragó, luciendo pensativo. Tal vez. Probablemente, comillas, ¿sentiste algo antes de hacer eso? Preguntó Yaji. Tsuku tarareó para sí misma. Hubo un cosquilleo en la parte posterior de mi garganta. Tal vez. Me cubrí la lengua con algo para paralizarlo. Yaji asintió. Posiblemente. Hay muchas especies de ranas venenosas en el mundo. Tal vez el Kirk de Tsuyu mutó para adoptar rasgos de una de ellas. Tsuku parpadeó. Los archivos fusión de Izuku. Nombre, Tsuku. Abreviatura de Tsuyuzuku, componente de fusión, Tsuyu Asui mutación peculiar, rana dardo venenoso. Se ha mejorado la toxicidad del irritante suave en el moco de Tsuyu. Su saliva contiene una mayor concentración del veneno, lo que le permite causar una pérdida temporal completa de la función motora casi instantáneamente con un golpe preciso de su lengua. La mucosidad producida por su piel provoca un efecto similar, pero de acción mucho más lenta. Fresco, comillas, venenoso, expresó Satsuki, tomando a Tsuku de la mano. Miró preocupada al fusión. Comillas, el señor Kacchan va a morir. Katsuki gimió, poniendo los ojos en blanco ante la pregunta de la chica. No me siento muerta. Solo enojada. Luego parpadeó. Esperar, su cabeza se levantó tanto como pudo mientras gritaba, comillas, ¿cómo me acabas de llamar? ¿Pequeño ga? Comillas, luego gritó cuando Tsuku lo golpeó ligeramente en la cabeza, empujando su rostro hacia la playa. Comillas, no maldigas delante de mi hermana, dijo Tsuku con el ceño fruncido. Katsuki escupió otro bocado de arena, gimiendo mientras miraba al fusión. Oh, da un salto volador. No sería hasta mucho después que descubrió que Mina había filmado todo. Aún más tiempo para que él se diera cuenta de que ella lo había compartido con toda la clase. 30 minutos más tarde, mientras el sol recorría lentamente el cielo, Yaji descubrió que no podía borrar la sonrisa de su rostro. No era así como planeaba pasar el domingo, acampado sobre una toalla de playa mientras sus alumnos probaban sus kirks y jugaban en las olas. Pero, no podía decir que se arrepintiera. Tsuku se había quedado otros 15 minutos, tiempo suficiente para llevar a Satsuki a nadar, para deleite de su hermana. Luego se había desfusionado para permitir que Izuku y Tsuyu disfrutaran del día como ellos mismos, además de que Izuku terminara su página en Fusion Files. Ahora los adolescentes estaban en el agua hasta la cintura teniendo una pelea de gallinas, mezclándose un poco al tener a Ochako sobre los hombros de Kirishima y a Mina sobre los de Izuku. No muy lejos de ellos, Tsuyu vadeó el agua, guiando suavemente a Satsuki por el aire mientras el Kirk de Ochako la sostenía en alto. Hacía mucho que había ignorado las quejas de Katsuki, el niño tendido bajo el paraguas de Mina mientras esperaba que el veneno de Tsuku desapareciera. Yaji había sugerido que llamara, y se arriesgara a la ira de Recovery Girl para ver si podían llevar a Katsuki hacia ella para que lo curara, pero el chico explosivo se había negado obstinadamente, su orgullo ya estaba lo suficientemente dolido. Aunque si no mostraba ningún signo de recuperación en los siguientes 30 minutos, Yaji iba a tener que ponerse firme. Pero hasta entonces, el pro oculto se contentaba con simplemente ver a sus estudiantes divertirse, asegurándole que no estaban asustados ni destrozados por su experiencia reciente. Comillas, discúlpeme señor. Yaji fue sacado de sus cavilaciones, tan sumido en sus pensamientos que no había notado que Tsuyu se acercaba a él. Miró brevemente hacia el agua y vio a Satsuki flotando a solo unos metros de los adolescentes que peleaban gallinas, observándolos con interés. Comillas, ¿puedo ayudarte, Asui? Él le preguntó con una sonrisa. Puedes llamarme TSU. La sonrisa de Yaji se amplió un poco, ya que esperaba tal respuesta. Necesito decirte algo. La sonrisa de Yaji se desvaneció un poco, su mirada se volvió preocupada. Por primera vez que él supiera, la voz de Tsuyu tenía una nota de vacilación. Comillas, a Mitsuyu asintió. Sí señor. Cuando llamé a Izuku si podíamos encontrarnos hoy, en realidad fue para decirle algo, pero, ya que usted está aquí, Yaji sintió un escalofrío recorrer su inexistente estómago. Pensé en eliminar al intermediario. Una gota de sudor corrió por el cuello de Yaji mientras obligaba a su sonrisa a permanecer en su lugar. Por el rabillo del ojo, vio la cabeza de Katsuki girar hacia Tsuyu, con los ojos muy abiertos. ¿A qué te refieres, jovencita? Yaji se encogió por dentro. Incluso él podía escuchar la falsedad en su tono.
Nos conocemos apenas hoy, así que no estoy seguro de cómo podrías tener algo que decirme, comillas. Lo sé, señor, maldición. Yaji pudo sentir cómo se le helaba la sangre ante el tono natural de Tsuyu. Reprimiendo el miedo que se avecinaba, lanzó un profundo suspiro. Comillas, ¿sabes qué? Exactamente, al menos tenía que intentarlo. La frente de Tsuyu cayó un poco, rompiendo su mirada. Ella se sentó en la arena frente a él y puso las manos en el regazo. Sé quién eres, dijo en voz baja. Los sonidos ambientales de los bañistas y el océano enmascaraban sus palabras para los transeúntes. Sé lo que haces. Porque ya no puedes hacerlo más. Y lo que le diste a Izuku. Yaji respiró hondo por la nariz, mirando hacia el cielo despejado. Comillas, como en la USJ. Cuando nos fusionamos con Tsuzuru. Después de que nos desfusionamos, todo quedó como allí. Se tocó un lado de la cabeza con el dedo índice, su expresión en blanco de alguna manera todavía parecía de disculpa. Un suspiro pasó por los labios de Yaji. Katsuki murmuró una maldición mientras golpeaba su cabeza contra la arena. Tenía miedo de eso, dijo Yaji en voz baja. Esperaba que hubiéramos evitado que esto sucediera con los ejercicios mentales de Mandalay, ¿verdad? La interjección de Tsuyu sorprendió al profesional. Tsuyu se encogió de hombros tímidamente. Izuku los tenía en mente cuando nos fusionamos. Ya que sabía qué buscar esta vez. Yaji cruzó los brazos y asintió con el ceño fruncido. Sí. Y hasta ahora teníamos la impresión de que había funcionado. Punto. Creo que lo eran, señor. Ante la mirada curiosa de Yaji, TSU continuó. Yo tampoco sabía por qué no funcionó conmigo. Pero después de pensarlo, creo que lo descubrí. Alzando una ceja, Yaji le indicó que continuara. Bueno. Izuku es quien hace esos ejercicios mentales, ¿verdad? Sí. No me fusioné con Izuku. Me fusioné con Izoru. Yaji y Katsuki la miraron con los ojos muy abiertos durante un angustioso periodo de tiempo. Katsuki entonces dejó escapar una fuerte maldición. Malditas fusiones triples, gimió. Yaji no pudo evitar estar de acuerdo. Tiene cierto sentido. Mineta no tiene la preparación mental que tiene Midoriya, e Izoru seguramente tenía prioridades diferentes a las de Midoriya por su cuenta. Un silencio tenso cayó sobre los tres. Finalmente, Tsuyu no pudo evitar inquietarse y sus palabras salieron corriendo. No se lo diré a nadie. Lo prometo. Sé que no es mi secreto contarlo. Yaji dejó escapar otro suspiro, sus hombros se relajaron un poco. Gracias por eso, TSU. Lo siento si la verdad sobre mí disminuye tu visión de mí. Tsuyu sacudió levemente la cabeza pero guardó silencio. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio incómodo mientras Yaji se cansaba de pensar qué decir. Podía ver a Tsuyu luchando con algo mientras se sentaban como si hubiera algo que ella quisiera decir pero no pudiera reunir el valor para decirlo. Al parecer, lo encontró 3 minutos después. ¿Cómo sabes que no podrás mantenerlo en secreto para siempre? Yaji se tensó ante la contundente declaración, en parte solo por tener un chico de 15 años que le decía algo así. Después de una breve mirada, de la cual Tsuyu se negó a apartar la mirada, Yaji inclinó la cabeza con un suspiro. Lo sé, Tsuyu asintió en reconocimiento, Katsuki mirándola con los ojos entrecerrados. Izuku se está esforzando mucho, continuó. Pero no puede captarlo todo. Alguien más lo descubrirá en poco tiempo. Lo sé, repitió Yaji en el mismo tono cansado. TSU lo miró por un momento. Luego asintió con determinación. Mientras tú sepas, luego se dio vuelta para observar a sus amigos y a su hermana en el agua. Yaji se cruzó de brazos, mirando con curiosidad a la chica ranita mientras se quedaban en silencio. Comillas, ¿es eso todo lo que querías decir? Tsuyu tarareó ligeramente. Solo quería asegurarme de que estuvieras pensando en ello antes de que la situación se volviera más complicada. De lo contrario, podría convertirse en un verdadero desastre. La ceja de Yaji se alzó un poco ante las palabras de la chica. Él miró hacia abajo pensativo, reflexionando en general, dijo. Comillas, la atención de Yaji se desvió repentinamente cuando Katsuki dejó escapar un grito ahogado. Con un gruñido, el chico levantó lentamente una mano y la miró con curiosidad. Luego levantó el otro y se sentó para mirarlos. Pateó una de sus piernas, moviendo los dedos del pie. Comillas, joven Bakugo, preguntó Yaji. Comillas, ¿te sientes bien ahora? Comillas, finalmente Katsuki saltó de la toalla y salió corriendo en una carrera tambaleante que rápidamente se enderezó a medida que se acercaba a la línea de flotación. Comillas, Deku gritó como un grito de guerra, disparando una ráfaga con sus manos para impulsarse hacia adelante.
Comillas de Izuku chilló, girándose a sí mismo y a Mina ante el grito. Sus ojos se abrieron cuando vio a Katsuki volando hacia él. Comillas Kacchan, espera comillas es hora de vengarse, Deku-Mina dejó escapar un grito cuando Izuku fue repentinamente derribado debajo de ella, la chica ácida cayó al agua. Ochako y Kirishima no pudieron evitar reírse cuando Katsuki comenzó a perseguir a Izuku a través del oleaje, Ochako flotando sobre los hombros de Kirishima para unirse a Satsuki en el aire. Comillas vamos, Kacchan, no es mi culpa comillas no me importa. Te voy a patear el trasero. Yaji suspiró cansado mientras observaba a sus dos alumnos agacharse y sumergirse en el agua, poniendo su cabeza entre sus manos. Esto no es lo que pensé que sería ser mentor. Tsuyu inclinó la cabeza hacia él. Somos un grupo de adolescentes con superpoderes. ¿Qué esperabas? A Yaji le molestó aún más no tener una